Estas son las noticias de France 24. Hay incertidumbre en Bolivia debido al abrupto cambio de los resultados en las elecciones que dan al presidente y candidato Evo Morales una aparente ventaja sobre su opositor Carlos Mesa, que le permitiría proclamarse ganador en la primera vuelta. El anuncio provocó protestas en diferentes ciudades bolivianas. En Chile terminó la tercera jornada del toque de queda debido a las manifestaciones que terminaron en enfrentamientos con los carabineros. Se espera una nueva jornada de protestas a nivel nacional, mientras que el presidente Sebastián Piñera sostendrá encuentros con diferentes sectores para poner fin a la crisis social. Y en Canadá fueron a las urnas los ciudadanos en las que le dieron un voto de confianza al primer ministro Justin Trudeau, pero con condiciones. El premier no consiguió la mayoría absoluta y deberá conformar una coalición de gobierno con la oposición, una señal tomada por Trudeau como una advertencia. Desde los estudios de France 24 en Bogotá, Colombia, los saludos. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos hasta ahora. Vamos a comenzar en Bolivia. Allí se mantiene la incertidumbre en torno a los resultados de los comicios presidenciales en ese país. Durante la noche fueron registrados diferentes choques entre los ciudadanos y también las autoridades, después de que los resultados preliminares le dieran una ventaja de cerca de 10 puntos al presidente y también candidato a un cuarto mandato, Evo Morales. Esto fue después de una suspensión abrupta, digámoslo así, del conteo por espacio de 24 horas y en el que inicialmente indicaba que debía ser realizada una segunda vuelta en ese país. Juan Pupiales nos cuenta más en su informe. En un lado, seguidores del presidente Evo Morales. En el otro, los que denuncian su inconformidad con los resultados preliminares de las elecciones del domingo. Es la división de un país en donde el conteo de votos ha creado malestar en las calles. Evo está siendo fraudulento, Evo no está actuando bien, Evo nos está obligando a salir a las calles. Pero él aparece de la nada, aparece ganando en todo lado. Estas protestas se desataron cuando el Tribunal Supremo Electoral retomó la publicación de resultados después de haber parado el conteo por 24 horas. En un primer momento, todo apuntaba a una segunda vuelta entre el presidente Evo Morales y el opositor Carlos Mesa. Sin embargo, al reanudarse el conteo, Evo apareció con una ventaja suficiente para aspirar a ganar sin necesidad de balotaje. Denunciar sin ningún tipo de matiz que el gobierno está intentando a través del Tribunal Supremo Electoral eliminar el camino a la segunda vuelta. Desde el gobierno de Evo, por su parte, aseguran que hay una independencia funcional en el Tribunal Supremo Electoral, un órgano que entrega dos resultados. El cómputo oficial muestra una pelea cabeza a cabeza entre el partido MAS de Evo y Comunidad Ciudadana de Mesa con el 72% de las actas computadas, pero el mecanismo de transmisión rápida con el 95% de las actas contabilizadas muestra una ventaja de cerca de 10 puntos para Evo, algo que evitaría una segunda vuelta. Mantenemos la esperanza de que el resultado del cómputo definitivo se apegue a la voluntad de los electores manifestada en las urnas. Después de 13 años en el poder y acostumbrado a ganar las elecciones con una gran mayoría, ir a segunda vuelta sería un gran golpe para Evo Morales y una victoria para sus detractores. Y finalizó la tercera jornada de toque de queda en Chile, esto por continuidad de los focos de protesta que terminaron nuevamente con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La ola de manifestaciones y el descontento social deja ya 13 personas fallecidas. Desde el gobierno, desde el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera anunció que sostendrá encuentros con la oposición para recuperar el orden en el país. Luis Muñoz nos cuenta más. En Chile, borrar la huella que ha dejado la mayor crisis desde que volviese la democracia en 1990 costará cientos de millones de dólares. Así lo aseguró el presidente Sebastián Piñera, quien también dijo sentirse indignado por la violencia que ha caracterizado el descontento ciudadano. El mandatario anunció un acuerdo político para intentar frenar el estallido social. Mañana me reuniré con presidentes de partidos, tanto partidos de gobierno como partidos de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, con eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas
que aquejan a los chilenos. Piñera agradeció al Parlamento por haber congelado con prontitud el alza de las tarifas del metro, detonante de las manifestaciones. Sin embargo, las protestas se extendieron desde Santiago a otras regiones, denunciando la creciente desigualdad. El pueblo pobre de Chile se levantó porque no aguanta más, se levantó porque quiere agua, porque nos quitaron los ríos, porque los tiraron a remate, porque a nuestros viejos los tienen cagados de hambre pidiendo comida en la calle. Aunque los incidentes violentos no tuvieron el alcance de días anteriores, los disturbios fueron suficientes para que se decidiera un toque de queda por tercer día consecutivo. La medida afectó a Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades como Antofagasta, La Serena y Coquimbo. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, abogó por el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil y pidió investigaciones de los actos violentos que hayan provocado lesiones y muertes en el país. Y en otros temas, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, triunfó nuevamente en las elecciones parlamentarias de su país, pese a no haber obtenido la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Sus rivales del Partido Conservador obtuvieron 300,000 votos más que la formación oficialista, el Partido Liberal. Trudeau tendrá que conformar así una coalición de gobierno con la oposición para poder gobernar. Álvaro Cordero nos cuenta más. Justin Trudeau revalidará su cargo como primer ministro, pero los votantes canadienses le dieron un serio aviso al perder la amplia mayoría absoluta de la que gozaba. El Partido Liberal perdió 28 escaños respecto a 2015 y los conservadores ganaron 23, pero aún así la diferencia entre ellos es de 34 asientos a favor del partido de Trudeau. De costa a costa, esta noche los canadienses rechazaron la división y la negatividad. Rechazaron los recortes y la austeridad y votaron a favor de una agenda progresista y una acción firme contra el cambio climático. El líder conservador Andrew Scheer consiguió superar en 300,000 votos a los liberales, pero el sistema electoral no le favoreció. El ascenso de su partido fue muy notable en votos, pero insuficiente en escaños. Aún así, el resultado fue tomado con esperanza, ya que en provincias como Alberta, Trudeau no consiguió ni un representante. Después de las elecciones de 2015, Justin Trudeau parecía ser imparable, cuando todos los expertos dijeron que era el comienzo de otra dinastía Trudeau que estaría 8 o incluso 12 años en el poder. Los conservadores hemos dado un aviso a Justin Trudeau y cuando su gobierno caiga estaremos listos y ganaremos. Canadá se encamina hacia un gobierno en minoría, ya que es muy improbable que Trudeau formalice una coalición con el nuevo Partido Demócrata. Aún así, necesitará a los socialdemócratas para aprobar leyes, un partido que perdió anoche la mitad de sus representantes de la mano del líder Jagmeet Singh. La ciudad rusa de Sochi fue la sede del encuentro entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ruso Vladimir Putin. Este encuentro tiene como finalidad abordar temas de las relaciones bilaterales, así como la situación en Siria tras el retiro de las tropas de Estados Unidos, la incursión militar turca en el norte del país y el desplazamiento de las milicias y de los ciudadanos kurdos en la frontera turco-siria. Xavier Colás, en la ciudad de Moscú, muy buenas tardes. ¿Y cuáles son las primeras conclusiones de este encuentro allí en la ciudad de Sochi, en la costa del Mar Negro? Bueno, Rusia es el principal garante del gobierno de Bashar al-Assad y hoy el presidente Vladimir Putin durante el encuentro ha recordado que la situación es muy grave y que por eso es un buen acontecimiento que ambos presidentes, el ruso y el turco, se estén viendo en la ciudad de Sochi. Pero el presidente turco, antes de llegar a Rusia, ya había avisado de que hoy se cumple el fin del alto el fuego, de la tregua, y que si no hay avances en esta reunión está dispuesto a volver a iniciar los ataques de Turquía precisamente en esa zona del norte de Siria. Xavier, ¿cuál es la posición de Siria frente a lo que está sucediendo en la frontera turco-siria y también la posición que tiene el Kremlin sobre esta criticada situación militar, incursión militar mejor, de Turquía en el Kurdistán sirio? Bueno, pues lo cierto es que Moscú tiene una alianza complicada con ambos países, con Turquía y con Siria. Está, digamos, teniendo conversaciones y apoyándose en dos países que juegan en bandos distintos de esta guerra. Hoy mismo
La propia Rusia, desde el Ministerio de Defensa, ha criticado la actitud de Turquía y ha recordado que esas operaciones militares turcas en territorio sirio están violando la integridad territorial de Siria. Muchas gracias, Javier, por esta información desde la ciudad de Moscú, y estaremos atentos a más detalles, a más conclusiones de este encuentro entre los presidentes Erdogan y Putin. Continuamos con nuestra serie de reportajes especiales en el marco de las elecciones presidenciales en Argentina, que serán el próximo domingo. En los últimos años, las reivindicaciones de género han ganado espacio en ese país suramericano, desde la lucha contra los feminicidios, pasando por la demanda en la equidad laboral y económica, hasta el debate nacional por el derecho a la interrupción del embarazo. Estos son algunos de los temas que también hacen parte de esta contienda electoral que tendrá lugar, como lo decíamos, el 27 de octubre. Natalio Cosoy nos cuenta más en su informe desde Buenos Aires. Así vibró la plaza del Congreso el 14 de junio de 2018 cuando los diputados dieron media sanción al proyecto de ley que legalizaba el aborto en Argentina. Fue una gran victoria para los movimientos de mujeres que cada vez adquieren más fuerza en el país. Movimientos en los que participan además figuras muy jóvenes. Algunas se someterán a las urnas este 27 de octubre, como Ofelia Fernández, de 19 años, quien milita desde el inicio de la escuela secundaria y es candidata opositora a legisladora de la ciudad de Buenos Aires. La lucha por el aborto fue la que me permitió dar el salto a asumirme como referencia y asumir la formación y la capacidad de mi generación en tanto un diálogo y un vínculo con el sistema político de mucha tensión. Pero no son solo mujeres jóvenes como Ofelia las que levantan la bandera del feminismo. Hay de todas las edades, clases sociales y regiones del país. Se las vio en masa 2 semanas antes de las elecciones, en la edición número 34 del Encuentro Nacional de Mujeres. El feminismo es un movimiento colectivo donde lo único que se pide básicamente es igualdad de condiciones. Nada más. O sea, si no estás de acuerdo con eso, replantéate muchas cosas. La demanda más inmediata de gran parte de estas manifestantes es muy concreta. En este momento, aborto legal, seguro y gratuito. Eso. Se vota. Es que tras la aprobación en diputados, el Senado terminó votando en contra de la legalización de la práctica. Ofelia Fernández cree que primará el reclamo de las mujeres, sobre todo si conquistan espacios de poder. El movimiento feminista tiene una dinámica y una potencia que excede la política institucional y que la puede poner en jaque tranquilamente, pero creo que mientras haya feministas que puedan sacar un par de obstáculos y acelerar un poco el proceso, creo que es mejor. Pero no será una feminista la que ocupe en esta ocasión la presidencia. Todos los candidatos que se presentan son hombres. El trono de Crisantemo en Japón ya tiene nuevo regente. Se trata de Naruhito, quien fue entronizado en una ceremonia celebrada en el Palacio Imperial en la ciudad de Tokio, la capital del país. A esta ceremonia asistieron representantes de más de 174 países. Naruhito, de 59 años, y su esposa, la nueva emperatriz Masako, continuarán el legado de una de las casas reales más antiguas del mundo. Marina Sardiña nos cuenta más en su informe. Situado en la Sala Pino del Palacio Imperial, tras las cortinas moradas del trono octogonal usado desde el siglo VIII, el emperador Naruhito, vistiendo el traje ceremonial marrón rojizo, proclamó su ascenso al trono del Crisantemo, siguiendo el legado de su padre, Akihito, quien abdicó este año debido a su avanzada edad. Por la presente juro que actuaré de acuerdo con la Constitución y cumpliré con mi responsabilidad como símbolo del Estado de la unidad del pueblo de Japón, mientras rezo por la felicidad del pueblo y por la paz del mundo, como siempre estoy con la gente. A su lado, en un trono más pequeño, se encontraba la emperatriz Masako, un día histórico para la monarquía más antigua del mundo. Durante la ceremonia silenciosa que reunió a más de 2000 invitados que corearon tras el discurso de Naruhito el tradicional Banzai para desearle un largo y próspero reinado, una celebración que fue seguida a través de la televisión por los japoneses. En pocas palabras, me conmovió. Ese es mi sentimiento. Espero que el emperador sirva como símbolo de Japón y tenga confianza. Pese al ambiente festivo, proclamado como festividad nacional, la ceremonia recordó a las víctimas del tifón Hagibis, que sacudió a Japón hace 10 días y causó al menos 80 muertos y cuantiosos daños materiales. Y con estas imágenes del inicio del nuevo reinado en Japón terminamos esta emisión de noticias en France 24. Recuerde que usted puede encontrar estas y otras noticias también en la página web france24.com, en las redes sociales y también en sus dispositivos móviles a través de nuestra app. Siga con nuestra programación. Feliz día.